noches y muy bendecidos y bienvenidos a otro estudio bíblico de jueves en la noche. Esta es la noche cuando somos discipulados, cuando somos enseñados y cuando recibimos otra lección más de la palabra del Señor que nos enriquece, ya que esta palabra gloriosa es la única que puede edificarnos y darnos herencia con todos los santificados. En esta noche tenemos un tema interesante titulado Reinado y Sacerdocio. Hay dos cosas importantes ahí al frente. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. El reinado y el sacerdocio son las dos áreas donde el creyente del nuevo pacto se mueve y ejerce. El reinar en vida es esa posición que, al igual que el sacerdocio, nos fueron dadas para recibir todos los beneficios de este pacto que nos da y nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales y que tenemos entrada al lugar santísimo. Algo que nunca pudo ser posible, ahora usted puede entrar al lugar santísimo. Y hoy vamos a hablar mucho de eso porque el lugar santísimo era el único sitio que existía en el viejo pacto donde se concentraba y donde se encontraba la presencia completa de Dios. El lugar santísimo era donde el sacerdote entraba una vez al año con sangre, no podía entrar sin sangre. Y cuando él entraba ahí y presentaba ese sacrificio, si todo estaba bien con el sacerdote, con el sumo sacerdote, pues la sangre era lamida, se desaparecía, y eso le indicaba al sumo sacerdote de que ese sacrificio que se había presentado era aceptado ante el Señor. Si la sangre no se iba, el sacerdote comenzaba a temblar. Imagínense. Y en la primera parte de este estudio en esta noche precisamente es el reglamento y ordenanzas para un sumo sacerdote. Yo le quiero dar un pequeño trasfondo de qué era lo que pasaba y qué era lo que imperaba para la selección y en la vida de un sumo sacerdote. Porque un sumo sacerdote era una persona muy especial, provenía solamente de una rama, de una familia, ¿no? Y entonces ese sumo sacerdote, había un montón de cuestiones que lo ponían en un alto riesgo de morir. No era como cualquier otra persona. Mire, por ejemplo, el punto 1. El sumo sacerdote no podía tocar muertos. El que quiera saber dónde está esta información está en Levítico, lo puede poner en sus notitas. Levítico capítulo 21, de ahí es que sale esto. Todo lo que vamos a hablar sale de la palabra del Señor, está citado, menos unos detalles que vamos a discutir ahorita. Dice que no podía tocar muertos, fíjese. No podía contaminarse con el resto del pueblo, ¿no? Él no podía ser una persona cualquiera que se sentaba en una plaza a compartir con el resto de la gente. Y ustedes saben que cuando se encontraba mucha gente en las plazas, a veces se decían cosas que no se deberían de decir. El sumo sacerdote no podía estar expuesto a ese tipo de cosas ni de contaminación. Dice que no podía cortarse la punta ni los lados de la barba. Usted ve ahora por qué razón en diferentes sectas judías, usted ve algunos que tienen la barba cortada, plana, abajo. Sin embargo, hay otros que la tienen larga, así. Y en la mayoría de los casos, cuando usted ve los rabinos tienen la barba y no está cortada por ninguna parte. Esa es una de las indicaciones de que posiblemente quizás era de una de las jerarquías de los pueblos, ¿no? Tampoco podía tener ningún rasguño o cortadura en su piel. Cuando este hombre entraba al lugar santísimo, eso está en Levítico 21, ese hombre tenía que andar con un extremado cuidado. Cuando estaba en el campo, en las afueras del lugar santísimo, en el atrio, fuera donde donde quemaban y donde mataban el animal, ¿no? ¿Se acuerdan el pequeño dibujo que el pastor nos trajo hace unas semanas acerca del tabernáculo? El animal se mataba afuera, allí se le sacaba la sangre, la ponían en un contenedor y de ahí lo llevaban entonces al propiciatorio, dentro del lugar santísimo. El único que entraba ahí era el sumo sacerdote. Ahí no había monaguillos ni ujieres, nadie, el único que entraba era él, ¿ok?
También dice que no podía tener ningún defecto físico porque el sacerdote era como un tipo de Cristo. De ahí era que venía el cordero sin mancha. Y obviamente el sacrificio que ofrecían los pueblos, pues era un sacrificio de un animal que, si era un cordero, tenía que ser un cordero perfecto. No podía traer ni llagas, ni manco, ni cojo, ni sin una oreja. Tenía que ser un animal perfecto, porque todo esto era una simbología. Diga simbología. Y ahora tiene mucho sentido, antes no. Sin embargo, el pueblo de Israel tomaba en cuenta y con mucha seriedad todo esto del lugar santísimo, ¿no? De lo que era el orden del tabernáculo y todo esto. Dice ahí también que el sumo sacerdote no podía casarse con una ramera porque habían personas que lo hacían. Y usted sabe que el ramerismo, la prostitución, es uno de los empleos más viejos que hay en el mundo. Ellos no podían casarse ni con una mujer que fuera ramera, ni mucho menos con una mujer que fuera repudiada. ¿Saben lo que es repudiada? Repudiada era una mujer que había contraído nupcias con un hombre, pero el hombre tenía una garantía, y si encontraba algo en esa mujer que no le gustaba, las de hoy no vienen garantizadas. Si usted busca a su mujer hoy y no le gusta algo, ahí quedaste pinchado en el contrato. Pero en el tiempo tenían y enviaban, escribían una carta y se la devolvían al padre. Entonces ya esa mujer en el pueblo era marcada y era conocida como una mujer repudiada. ¿Ok? Pastor, ¿dónde está eso? Si usted lee en Mateo capítulo 19, Jesús habla un poquito del repudio, cuando en otros pasajes también el escritor dice, por eso fue que Moisés mandó a dar carta de divorcio, ¿verdad? El mejor ejemplo lo va a encontrar en Mateo 19, del verso 9 en adelante. Me acuerdo que es por ahí. Entonces, tenía que casarse con una mujer que fuera virgen. Todo esto venía por causa de la pureza que gobernaba y que circundaba al sumo sacerdote. Él era una persona muy, muy especial y no podía contaminarse de ninguna forma. Mire ese último detalle en el punto 2. Si una hija de un sacerdote, por ejemplo, si fornicaba, si esta mujer cometía una impureza, miren, deshonraba a su padre, que era un sumo sacerdote. ¿Y sabe lo que había que hacer con ella? Había que sacarla fuera del campamento y había que quemarla. O sea, era una cosa bastante seria, por causa de que se trataba de la persona que estaba entre el hombre y Dios, que es un tipo de Cristo, ¿sí? El sacerdote, entre Dios y la gente estaba el sumo sacerdote. Y si un rey no tenía sumo sacerdote, estaba en serios problemas, porque ¿cómo iban a presentar? No podían presentarla, ¿no? Ahorita entramos en unas estadísticas bien interesantes en cuanto a eso. El punto 3 dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año con sangre de animales sacrificados para presentarla como ofrenda ante Dios por los pecados del pueblo. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted vea algo bien importante aquí. Está en Hebreos, Nerio, Hebreos capítulo 13, no sé cuál es o el 9, Hebreo 9. No sé cuál es el verso que habla, búscalo por ahí, los pecados de ignorancia. De ignorancia. Ponme ese verso en la pizarra. Mire qué interesante, el escritor de Hebreos, que era un hombre muy, muy culto en la ley, cuando escribe, él dice que el sacerdote, ¿lo tienes ahí ya? 9.7, mire cómo dice 9.7. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven como dice? Pero en la segunda parte, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ¿qué? Por los pecados de ignorancia. Ahora, eso a mí me dejó pensando, porque yo pensé que era que anualmente se ofrecía un sacrificio por todos los pecados que la gente cometía. Pero fíjese,
el sumo sacerdote no venía una vez al año a justificar a la familia tal, porque la familia tal tenían pecados de adulterio, pecados de fornicación, pecados de idolatría. No, esos pecados tenían un pago ya fijado por la ley. ¿Qué decía la Biblia? Decía: el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué decía? Muera irremisiblemente. Si una mujer era sorprendida en adulterio, se suponía por la ley de Moisés que hicieran ¿qué? Que la apedrearan a muerte. No sé si usted vio una película que se llama El apedreado de Sonia. Una tremenda película. La amarraban y entonces la metían en un hoyo y la tapaban con tierra y con piedras, y ella quedaba inmóvil y ahí comenzaban a tirarle piedras. Según tengo entendido, esto todavía lo hacen en muchas de estas religiones de allá, de estos países como Irán, Irak, ahí. El otro día yo estaba leyendo una lista de 25 cosas que no puede hacer una mujer del Talibán. No sé cuántos vieron eso en Facebook, algo bien interesante. Ella no podía hacer un montón de cosas, y si hace muchas de esas cosas, le cortaban los dedos, le cortaban la cara, la mutilaban por todas partes del cuerpo, porque hay unas restricciones. Pues mire, en este tiempo obviamente no se llegaba a esos barbarismos, pero esto del pecado de inocencia o el pecado de ignorancia eran aquellos pecados. ¿Se acuerdan a David cuando decía: líbrame hasta de los pecados que me son ocultos? ¿Se acuerdan que decía eso David? Los pecados de ignorancia son esos pecados que usted a veces comete y usted no se da cuenta. O a veces una palabra que usted diga que ofendió a alguien y usted no se dio cuenta. Esos son pecados de ignorancia. Pero un adulterio no era un pecado de ignorancia. Un adulterio era castigado severamente por la ley. Un pecado como el de la mujer, el hombre que hacía esto, el otro, el que robaba, el asno, todas esas cosas, habían castigos específicos en los 613 mandamientos detallados que Moisés escribió en los libros de la ley del reglamento del pueblo. Pero entonces el sacrificio era para los pecados de ignorancia. Quería compartir eso con ustedes porque este estudio hoy aprieta un poquito y es bueno que esto se mencione, ¿no? Entonces dice ahí que entraba al lugar santísimo con unas campanitas. Se dice que entraba con unas campanitas por alrededor de quizás del cinto o cascabeles. ¿Saben lo que son cascabeles, verdad? Las campanitas esas que usan precisamente en Navidad, se usan mucho. En inglés se llaman jingle bells, ¿ok? Jingle, porque usted le hace jingle, usted las mueve y son campanitas, cascabeles, ¿verdad? De ahí sale la canción Jingle Bells y Cascabel, pues de ahí es que sale. Ahora, dice que le amarraban esto alrededor de la cintura y entonces por el tobillo se dice que le amarraban una soga, porque si el sumo sacerdote moría dentro del lugar santísimo, había que sacarlo, y allí no podía entrar un monaguillo a sacarlo. Allí no podía entrar un asistente a sacarlo. La única persona que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y no sin sangre. Si él entraba sin sangre, allí caía muerto. ¿Quieren saber cuántas personas murieron en el lugar santísimo? Ahorita les decimos. Porque era un lugar donde se expiaba, donde se limpiaba, donde se justificaba el pecado del pueblo. Era el sitio donde ocurría algo que era simbólicamente semejante a lo que ocurrió cuando Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre por nosotros y nos dio vida. Eso era simbólico de la muerte de cruz, porque allí se derramaba sangre de machos cabríos y sangre de animales, de corderos. Pero ahora la sangre que nos limpió a nosotros es la sangre del Cordero precioso que quitó el pecado del mundo. ¿Ok? Y hay unas estadísticas. Si usted pensaba que la Biblia decía eso de las campanitas y las soguitas que amarraban no lo dice en ninguna parte. No está, miren, no está en los libros apócrifos. No está en el Talmud.
El Talmud son una serie de escritos que poseen todos los del orden rabínico, ¿ok? Los israelitas tenían personas en comando, personas en autoridad dentro de los diferentes grupos de ellos, donde estas personas tenían una autoridad que ellos escribían. Y todo eso que ellos escribían se conoce como Talmud. Talmud no es un libro en sí, no es un libro. El Talmud se compone de muchos escritos que están regados por todas partes por diferentes órdenes rabínicos, ¿no? No aparecía en el Talmud. Yo estaba mirando unos documentos hoy. Hay algunos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Ahora, no aparecía en los escritos del Mar Muerto, no aparecía en los detalles del historiador Josefo, que ustedes saben que Josefo es un historiador que dio todos los detalles del siglo I. Ahí usted encuentra la destrucción, por ejemplo, del templo de Jerusalén en el año 70, cuando Pompeyo mandó al general Tito y destruyeron el templo. Josefo da unos detalles tan tremendos de eso. Y la historia, cuando usted busca en los escritos de Josefo, usted no ve nada de esto. Tampoco, él no comparte ningún detalle. Tampoco está en un escrito que se llama el Mishnah. Ahí tampoco lo encuentra. No lo encuentra en muchas de las publicaciones judías que hablaban acerca de estos detalles. Sin embargo, usted y yo lo hemos oído muchas veces, lo de el cordón y las campanitas. Y yo no dudo que definitivamente era así, porque ¿cómo iban a sacar al sumo sacerdote? Iban a esperar el año que viene, se podría allí adentro. También quiero dejarles saber a ustedes que en el orden de lo que eran los sumos sacerdotes, muchas de estas personas ya recibían una preparación y todos ellos iban siendo educados en las familias donde hubieran selecciones para estos sumos sacerdotes. Y no dudo que en una sesión anual, por ejemplo, le voy a dar un detalle, mire, cuando había el día en que tenía que hacerse esos sacrificios, una vez al año, murieron más de 300 sumos sacerdotes porque se aparecieron en el día equivocado. Y ustedes saben que el calendario judío no sigue las mismas reglas del calendario gregoriano. El calendario gregoriano comenzó a jugar con el orden de los días en el calendario y nosotros tenemos un año que tiene 365 días. Hay el año bisiesto, que el año bisiesto tiene 366, ¿verdad? Entonces, algunos meses tienen 31, otros tienen 30, pero el calendario hebreo solamente tiene 360 días y cada mes tiene 30 días. No hay tal cosa, porque los detalles del calendario gregoriano, pues en eso es que nosotros vivimos. Por eso es que usted ve que los judíos celebran sus fiestas y esas fiestas caen en otros tiempos de nuestro tiempo, porque ellos siguen su calendario de 360 días al año, con 12 meses, que todos tienen 30 días exactos. ¿Ok? Un detallito importante. Pero cuando usted mira entonces los problemas que había con las muertes de estos sumos sacerdotes, era algo espantoso. Mire, en el segundo templo, ustedes saben que el primer templo fue destruido, después el segundo templo, todos han leído de Zorobabel, todos han leído de la destrucción del templo, de la segunda reconstrucción. Ese fue el que destruyeron en el año 70, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el primer templo, obviamente, ¿quién construyó el primer templo? Salomón. Salomón, con los materiales que le dejó su padre David, que no le permitieron hacer el templo, Salomón fue que lo construyó. Era una construcción magnífica. Cuando la reina de Sabá vino con camellos llenos de oro y de plata y de piedras preciosas, cuando ella se paró frente al portal del templo de Salomón, ella le dijo a la gente que traían los camellos: llévesen esto de aquí, esto es un insulto para este hombre, de la gloria y la belleza que poseía ese templo tan tremendo. Mire, ahí habían los mejores materiales, el mejor cedro del Líbano, ahí había un oro pulido de una forma que era un oro maravilla, y ese fue el templo que destruyeron.
Luego ustedes cuando leen se dan cuenta que después el templo fue reconstruido por segunda vez. Y entonces después de eso, ustedes saben que en el año 70, ahí fue donde a ellos lo que le queda es una pared. Y ahora, desgraciadamente, la expansión territorial de Israel, parte del templo cae donde está la mezquita de los musulmanes. Y por eso hay muchas personas que piensan que la reconstrucción de un tercer templo no se va a poder dar en el mismo sitio, a menos que le tumben la mezquita a los musulmanes. Y si hacen eso, ocurre la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, unos pequeños detalles ahí de historia. Ahora, vamos a la segunda parte para ver lo que la palabra del Señor nos dice acerca de Jesús como sumo sacerdote. Porque el primer sacerdote, como dijimos, el primer sumo sacerdote era la persona entre Dios y el pueblo. Y el rey estaba también sujeto a ese sumo sacerdote. Porque ese sumo sacerdote lo representaba en el lugar santísimo al rey, al pueblo del rey y al rey también. Y se me olvidó un detallito, y era que cuando ese día llegaba, el sumo sacerdote, ¿cuánto era, Nerio? Entraba como 8 veces. 8 veces al día él entraba a hacer esos sacrificios. Era un trabajo arduo. Era un trabajo que me imagino que se tenía que proteger. Él usaba calzoncillos de lino fino, usaba todo, un vestuario, tenía un efod, todo de lino fino. Él no podía sudar ni una gota en el lugar santísimo, porque si aparecía una gota de sudor, que era característico del castigo del trabajo. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Adán le dijeron: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día? En ese lugar santísimo no podía existir nada que estuviera asociado con ningún tipo de trabajo. Aunque el sacerdote oficiaba, pero cuando él entraba ahí, él entraba con la sangre, y yo me imagino que él estaba temblando de pies a cabeza. Porque si él había hecho algo incorrecto, o había entrado incorrectamente, o había tenido una pelea con la mujer, o la hija hubiera hecho algo por allá y él no lo sabía, allí en el templo quedaba muerto. Y había que alarlo. No sé exactamente los detalles, si él moría, cómo hacían. Yo sí sé que habían otros sumos sacerdotes que estaban pendientes, ¿ok? Me imagino que si había una soga y lo tenían amarrado, al fin de esa soga tenía que haber otro sumo sacerdote para alarlo, porque no podían poner qué sé yo digo un monaguillo bromeando, pero no podían poner un asistente, porque eso no podía ser, ¿no? En Hebreos capítulo 2, versículo 16, esto va después de una escritura que ustedes y yo hemos leído tanto. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, ponme el 15. Y librar, ¿cómo dice? Dice, y librar. Si no me equivoco, dice, y librar, el 15, Nelly. Y librar a todos los que librar del temor de la muerte a los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, cuando él destruyó al diablo, que es lo que dice el verso anterior, en el 15 te dice, en el 14 destruyó al diablo, y en el 15 dice que libró a todas esas personas que andaban con ese temor durante toda la vida. Ahora entra el 16 para ver el trasfondo. El 16 dice, porque ciertamente no socorrió a quienes, a los ángeles, sino que socorrió a quién. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe. ¿Quién era Abraham? El que dijo que Dios le dijo: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque estaba hablando de la promesa de Jesucristo. Por eso es que Abraham está metido aquí en este verso. Es muy importante porque a él se le cumple una promesa que se le hizo allá en Génesis. Pero entonces después dice, por lo cual, verso 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué?
Nota que ahora cuando te habla de la entrada de Jesús en el Calvario y del sacrificio donde destruyó al diablo y donde destruyó y donde ayudó a los que tenían temor durante toda la vida, ahora aquí te dice que Él se convirtió en un sumo sacerdote. Un fiel sumo sacerdote, sí, porque los demás, muchos de ellos murieron, ¿verdad? Entonces dice, en lo que a Dios se refiere, ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Pastor, ¿dónde lo tentaron a Él? ¿Se acuerdan en el desierto? Él fue tentado 3 veces. Y 3 veces Él venció la tentación, citando la palabra que Él mismo había escrito. Entonces dice, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense, note que ahí hay un sumo sacerdote socorriendo ahora a los que son tentados. Cada vez que usted es tentado, por eso Pablo decía, no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Por eso Pablo decía, mira, cuando te venga la tentación, juntamente con la tentación viene ¿qué? Viene la solución, viene la salida. Porque quien está ahora protegiéndote cuando tú eres tentado es aquel sumo sacerdote que Él venció y por lo tanto ahora Él también te ayuda en tu debilidad a vencer. Ahora, esto no sucede automáticamente. Yo quisiera que fuera un mecanismo automático, que apretaron el botón en el Calvario y ya yo estoy bendecido con toda bendición, pero no es así. Hay unos reglamentos que son los que te colocan en esa posición. Por eso el tema hoy es reinado y sacerdocio, porque son 2 cosas bien importantes. Ahora, vamos a leer el próximo verso que está en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un, ¿qué dice ahí? Gran sumo sacerdote. Primero te dice fiel sumo sacerdote. Ahora te dice gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Nunca un sumo sacerdote había podido volar y cruzar los 2 cielos y llegar al 3er cielo y sentarse allá. Pero este sí pudo. Y tu sumo sacerdote es este ahora. El que te representa ahora es este. ¿Y sabes qué? Antes el sumo sacerdote estaba entre Dios y el pueblo. Ahora no. Ahora el sumo sacerdote, Él es Dios y te está representando a ti. Por eso es que tú estás tan bendecido. Porque el sumo sacerdote es Dios mismo. Qué tremendo, ¿verdad? A mí me habían dicho que era Jesús y que Él ahora se paraba así para que el Padre no te quemara. Pero sencillamente el Padre y Jesús son uno. Y entonces el sumo sacerdote ahora lo que quiere es socorrerte mientras tú estás dentro de ese cuerpo pecaminoso, carnal, que está viciado, para que tú también puedas vencer en lo que el hacha va y viene hasta que te quitan ese cuerpo. Y ese es el lugar donde tú tienes que ejercer el sacerdocio. Porque el sacerdocio lo ejerces tú, no lo ejerce Dios. Fíjate, vamos a ver el otro verso, Hebreos capítulo 9, para desarrollar esto un poco más. Dice, pero estando ya presente Cristo, ¿y qué dice después? Sumo sacerdote ¿de qué? De los bienes venideros. Ahora tú ves aquí a Jesucristo como un sumo sacerdote, no sencillamente que está ofreciendo un sacrificio por ti. No, ya Él se ofreció como un sacrificio, pero ahora aquí te dice que Él es el gran sacerdote, que Él es el sacerdote de los bienes venideros. Entonces ahí ya hay unas promesas envueltas. Después te dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró ¿cuántas veces? Una vez para siempre. ¿Dónde? Ahora yo pregunto, ¿y cuál era el lugar santísimo donde Él entró? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Porque Él es el sumo sacerdote y ahí dice que Él entró al lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Y yo me quedé pensando y dije, ahora no hay lugar santísimo porque el templo fue destruido,
Él no fue al templo, entonces hay que buscar a ver a dónde es que está ese lugar santísimo ahora. Porque la Biblia dice, lo dice Hebreo, que nosotros ahora tenemos entrada ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entonces, ¿dónde es el lugar santísimo? Y yo me quedé pensando en eso. No hay un templo físico donde tú entras en el lugar santísimo. No hay un lugar específico en el cielo, por allá en la nébula, en el tercer cielo, de donde hay un lugar santísimo. Entonces hay que averiguar eso, ¿no? Vamos ahora a la tercera parte, donde dice que se nos reconoce como reyes y sacerdotes. Romanos capítulo 5, versículo 17, un verso que leímos muchísimo nosotros a través de los años. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue ese? Adán, ¿no? Mucho más reinarán en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo pregunto, ¿cuáles son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? ¿Cuáles son? Todos los hijos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, que sus nombres estaban escritos en ese libro, a todos esos Él justificó y todos esos recibieron la abundancia, todos. O sea, en este momento, cuando te dice reinarán en vida, ¿quiénes son los que reinan? Los reyes. Los que reinan son los reyes. ¿Cómo dice la Biblia? Y el rey fulano de tal reinó allá en el pueblo de yo no sé dónde, ¿por cuántos años? Por 20 años. Y fulano de tal reinó en tal sitio por 40 años. Los que reinan son los reyes. Entonces, si usted está reinando en vida, pues hay que buscar porque usted es un rey. Usted es un rey. Vamos a ver eso. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos cuando usted lee al libro de Apocalipsis siempre? Los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Eso es la representación que hay ahí. Unos representando allá los tiempos de Moisés y otros representando el ministerio de Jesucristo. ¿Ok? 24 ancianos. Entonces después dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y cantaban qué? Cantaban un cántico nuevo, o un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado. La palabra inmolado te denota un detalle de que él fue sacrificado. ¿Ok? Hay un verso que creo que es el apóstol Pedro cuando dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, hablando él de lo que era la prognosis. Ya Dios lo había planificado y ya lo había apuntado en el libro, y proféticamente se habló de que Jesús era el cordero que había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Y obviamente llegó en el primer siglo, ahí fue donde ocurrió, en el año 33. Pero entonces después dice: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, oiga lo que pasó, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho ¿qué? Nuestro Dios ¿qué? Ahora cuando usted mira este verso, usted se da cuenta, si usted está reinando en vida, es porque a usted lo hicieron un rey, pero no solamente un rey. ¿Qué más dice ahí? Un sacerdote. Entonces ahora usted ocupa la posición de rey porque usted está reinando en vida, y ahora él es el rey de reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los reyes son los que él hizo. No son, yo pensaba que él era el rey de los reyes de la tierra. No, el rey de reyes, Jesucristo, el rey de los reyes que él hizo con su sacrificio. Dice que nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Cuando estos versos los testigos de Jehová los enseñan, ellos hablan futuramente de un reino que se va a establecer aquí en la tierra durante 1000 años, que en la Biblia se conoce como el milenio, y durante esos 1000 años hay personas como usted y como yo que vamos a estar
reinando aquí en la tierra. Esas son las enseñanzas de ellos. Pero mi punto es este. Tú no vas a reinar futuramente solamente. Tú ya estás reinando en vida. Tú ya estás reinando en vida, pero ahí dice que tú eres sacerdote. Y esa parte a mí me llama la atención. Mira cómo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual. ¿Y qué dice después? Y sacerdocio santo. Ahora cuando te habla de nosotros, te dice que somos un sacerdocio santo. La palabra santo ahí viene de la etimología separado. Somos unos sacerdotes separados para Dios. Luego te dice, para ¿ofrecer qué? Sacrificios espirituales. Fíjate, ahora tú eres un sacerdote, pero tú ofreces un sacrificio que no es un sacrificio físico. Y con esto quiero aclarar y dejar claro que ningún sacerdote del Señor, cuando ofrece sacrificio, ofrece un sacrificio físico. Un ayuno para quemar o para matar yo no sé qué. El sacrificio que tú ofreces es espiritual. Sacrificio espiritual, dice. Aceptables a Dios por medio de ¿quién? Es decir, que todo sacrificio espiritual que tú ofreces tiene que ver con Cristo. En alguna forma Cristo está metido ahí en ese sacrificio espiritual. Mira cómo dice el próximo verso, 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Y qué dice después? Ahora la palabra real, ahí está la palabra rey, ¿verdad? Ahí está la palabra de real, es algo que viene proveniente del rey, del reinado. Tú eres un sacerdote real. Tú ofreces un sacrificio espiritual y tú eres real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego usted dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es bien lindo porque cuando tú te miras como un sacerdote, tú estás dentro de un realismo, de una luz admirable. Tú estás operando en un reino inconmovible. Tú estás operando en un reino de luz. Fíjate, ya las tinieblas fueron quitadas. El sacrificio espiritual que tú ofreces es un sacrificio donde hay luz, donde todo está manifiesto. Ahora tú estás en el lugar santísimo, no ofreciendo sacrificios de machos cabríos, pero estás ofreciendo otro tipo de sacrificio. Porque el sacerdote del nuevo pacto, que somos nosotros, ofrece un sacrificio espiritual que no tiene nada que ver con cosas físicas, pero que Dios sí quiere ver ese tipo de sacrificio. ¿Cuáles son los sacrificios que ejercemos como sacerdotes? Esa es la pregunta. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué? ¿Qué tipo de sacrificio? Sacrificio de alabanza. Y luego explica, dice, es decir, ¿qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú haces un sacrificio de alabanza, cuando tú cantas aquí los domingos, traemos sacrificio de alabanza a la casa. Eso que tú cantas, tú estás convertido en ese momento en un sacerdote que está sacrificando sacrificios espirituales. En ese momento tú estás, mira, en el lugar santísimo, presentándote delante de Dios, ofreciendo un sacrificio de alabanza. Todos los domingos cuando tú cantes aquí, tienes que entender que tú eres un sacerdote, tú eres un rey y sacerdote que está cantando y anunciando los poderes de Dios, anunciando las grandezas de Dios. Tú estás en alabanza, tú estás en adoración, fíjate, pero entonces lo haces como un sacerdote espiritual para Dios. Mira cómo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ahora se pone más personal, vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué?
Tú sabes que en Israel habían dos tipos de sacrificio. En Israel había el sacrificio que le llamaban cruento, porque en el cordero fuera un becerro, fuera un macho cabrío, ese era un sacrificio cruento. Pero habían otros que eran de unas palomitas. Había otros que sencillamente tú abrías una jaula y soltabas una palomita. Ese no era un sacrificio cruento. Ahora aquí te dice, ofrezcamos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando tú ves sacrificio vivo, tienes que sacar toda obra de carne fuera. Porque el sacrificio vivo, tú no le estás dando muerte a nada. En el sacrificio vivo, tú estás ofreciendo un sacrificio vivo al Señor. La alabanza es un sacrificio vivo. La adoración es un sacrificio vivo. La exaltación por Dios, eso es un sacrificio vivo. Mira lo que dice después. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es lo menos que se espera. Luego te dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes saben que cuando usted lee versos, usted va buscando los versos de contexto. Y usted sabe que un texto sin contexto es un pretexto. Por lo tanto, ¿cuál es el contexto de ese verso de no conformarse a este siglo y de ser renovado? ¿Cuál es ese? El verso anterior te dice que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Cuando tú comienzas a presentarte de esa forma, ahora dejas de conformarte a este siglo. Y cuando tú dejas de conformarte a este siglo, comienzan a ocurrir muchos cambios en tu vida. Yo les leí en esa primera parte del sacerdote de la pureza, del cuidado, de la limpieza, de cómo este sacerdote tenía que cuidarse para poder entrar al lugar santísimo. Pero entonces ahora estoy viendo a un sumo sacerdote, que somos nosotros, en el lugar santísimo ofreciendo sacrificios vivos. Dios no ha cambiado, el pacto cambió. Todavía Dios quiere que el sacerdote que presenta sacrificio en el lugar santísimo sea puro, sea renovado en el conocimiento, no se conforme a este siglo. El sumo sacerdote de allá no se podía conformar y no podía ser como los comunes de allá de la esquina, sentarse en una esquina, hacer como ellos. Pues mira, para los sacerdotes de este pacto tampoco. Tú eres un linaje escogido. Tú tienes que ser una persona dedicada para Dios. Tú tienes que ser, como dice la Biblia, irreprensible. Cuando Pablo le habla a Timoteo de los requisitos para los obispos, le dice, mira, marido de una sola mujer, el sumo sacerdote. Mira, no dado al vino, el sumo sacerdote. Mira, no puedes hacer esto, el sumo sacerdote. Todo el tiempo te habla de un buen testimonio, de una buena vida, de un buen ciudadano con buenas costumbres. El hombre de Dios no puede ser una persona cualquiera. La mujer de Dios no puede conducirse como se conduce cualquier persona. Hay una diferencia entre un rey y sacerdote que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que sabe que está sentado en los lugares celestiales, y cualquier otra persona común que no lo sabe. Tú tienes que comportarte como tal. La palabra te dice que no te conformes a este siglo. Mira el próximo verso. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, aquí aprieta un poquito, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, sino, ¿qué dice? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora, aquí viene el sacerdocio, mira el sacerdocio, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿cómo qué? Como vivos de entre los muertos. Este se parece al de Romanos capítulo 12, presentándote en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ahora aquí te dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros. ¿Cuáles son los miembros? Los miembros son todos los miembros que componen tu cuerpo. Por eso la palabra cuerpo en griego es soma. Y soma, de ahí viene la palabra suma. El cuerpo es la suma de todos los miembros. Pues él te dice ahí
que todos tus miembros deben de ser presentados a Dios como instrumentos de justicia. Ahí entran las manos, ahí entra la lengua, ahí entran los ojos, ahí entra tu mente, ahí entran los oídos para que los unjas, porque si tú no unges tus oídos, hay cosas que tú oyes que te pueden hacer daño. ¿A cuántos aquí le han hecho daño cosas que han oído? A todos. Hay veces que tú oyes algo que no debiste de oír, o que si lo oíste debiste de filtrarlo y decir, no recibo esto. Y eso te hace daño. Pues mira, aquí dice que presentes tu cuerpo y tus miembros como un sacrificio vivo para el Señor. ¿Te estás dando cuenta ahora que el sacerdote del nuevo pacto sí ofrece sacrificios? Y hay veces que tú tienes que hacer sacrificios. Hay veces que tú tienes que negarte a ti mismo. Hay veces que tú tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Hay veces que tú tienes que refrenarte de complacer a los deseos de tu carne, porque a tu carne le gusta. Y si tú te dejas llevar por la carne, te vas a parecer a uno de los que no ha conocido al Señor. En un carnívoro. Qué bueno. Tyrannosaurus Rex. Mira Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿qué dice después? Asimismo, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ese es un sacrificio que ofrece el sacerdote del nuevo pacto. Cuando tú empiezas a presentar tus miembros como instrumentos para justicia, tú te convertiste en un tremendo sacerdote. Estás haciendo un sacrificio que quizás te duele, que quizás te cuesta, que quizás te da mucho trabajo hacerlo, pero al final vences porque le das muerte a ese animal. Amén. Tú sabes que hay ministerios que no hacen énfasis con esto. Y entonces la palabra que se predica, que es tan poderosa, porque la palabra del Evangelio de Jesucristo es una palabra poderosa. Pero entonces ese es el reinado. ¿Y qué pasa? Que si tú te concentras en el reinado, pero no le das enfoque al sacerdocio, ¿qué pasa? No sacrificas, no le das muerte a lo terrenal. No comienzas a velar tu testimonio y a cuidarte como se cuidaba el sumo sacerdote. Tú te tienes que cuidar, tú tienes que tener buen testimonio. Tú tienes que ser una persona que la sociedad pueda mirarte y decir, me gusta lo que habla porque lo vive. Imagínate tú una persona que te enseña y cuando tú miras su vida es un pobre ejemplo de lo que te está enseñando. Jesús decía, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. El pastor que te predica, el maestro que te enseña, si con su vida no respalda lo que te está enseñando, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Porque el pastor, cuando tú lo observas, es una especie de sumo sacerdote. Porque es un hombre o una mujer que está frente a una congregación y que está dando un ejemplo, que está enseñando algo a un pueblo que lo necesita. Si él no respalda eso con su vida, o ella no respalda eso con su vida, entonces, ¿qué tipo de enseñanza vas a recibir? ¿Verdad que tú te desanimas cuando tú ves que la persona que te está hablando tiene un testimonio que quizás no es el mejor? Eso te cierra los oídos. Dice, no puedo escuchar esto, porque es que con su vida me está diciendo otra cosa. El gran ejemplo del padre que le dice al hijo, do as I say, not as you see it. Haz lo que yo te digo y no lo que tú veas, lo que me veas haciendo. El hijo siempre hace lo que ve que el padre hace, porque con el ejemplo el padre le está diciendo, esto lo puedes hacer porque yo lo estoy haciendo. No, el sumo sacerdote era un ejemplo para la comunidad. Era un representante para el pueblo, era un representante para el reino y era un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Sí o no? El sacerdote era un mediador. Por eso Dios le demandaba. Por eso era que podía morir en el proceso, porque si no estaba puro, entonces arriesgaba, con su vida pagaba. Y oiga, murieron muchísimos sumos sacerdotes que no pudieron cumplir
con su oficio de presentar ofrenda para el pecado del pueblo. Eso como que picó, ¿verdad? Yo pensaba que ser sacerdote y rey era algo ahí bien sencillito. Yo veo gente que toman el camino de la justicia y de la santidad tan livianamente. A veces veo personas que lo veo con una... Entonces no, como que no es con ellos. No, yo estoy bendecido con toda bendición. Pero cuando tú buscas, ellos no están en el lugar santísimo. No están ofreciendo sacrificio vivo. Tú no los ves tratando de... No hay eso, no existe eso, brilla por su ausencia. Si tú eres un rey y un sacerdote, tú ejerces un sacerdocio que te ayuda y que te hace digno de la vocación que tú recibiste. Por eso Pablo lo decía, de modo que andéis como es digno de vuestra vocación. El problema ahora es que no hay un solo sumo sacerdote, ahora todos somos sacerdotes, ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo. Pastor, ¿cuál es el lugar santísimo ahora? Bueno, como me preguntaste, te lo voy a decir. Pablo dice, me parece que está en 2 Corintios 6, el cuerpo, cuando dice, no entendéis que he sido comprados y que el Espíritu de Dios mora en vuestros cuerpos y que vuestro cuerpo es santo. Pastor, entonces mi cuerpo es ahora el lugar santísimo. Bueno, si no fuera el lugar santísimo, el Espíritu Santo no viviría ahí dentro. El lugar santísimo es donde vive el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Dice la Biblia que está morando dentro de cada cuerpo. Pastor, ¿y el cuerpo? Yo soy el cuerpo es mío. No, a ti te dieron permiso para vivir en ese cuerpo, pero el Señor dijo, el que destruye el templo, yo lo destruyo a él. Y el que está en ese templo es el Espíritu Santo. Y dice, miren, en ese templo que yo compré con la sangre en el Calvario, ese templo santo es. Entonces, pastor, ¿dónde es que yo entro a ejercer mi sacerdocio? Tú entras al lugar santísimo que está dentro de ti mismo, donde está el Espíritu Santo. El problema con eso es que ahora cuando tú caminas, el que está caminando ahí contigo es el lugar santísimo y el Espíritu Santo está ahí dentro también en el lugar santísimo. Me asusta, pero me gusta. Ahora imagínate tú, piensa en esto. ¿Cómo debo de andar yo si mi cuerpo ahora es el lugar que Dios convirtió en el lugar santísimo donde habita su Espíritu? Ahí como que entonces de momento usted comienza a ver que ese sacerdocio es tan necesario. ¿Verdad que sí? Porque el sumo sacerdote, ¿dónde era que él trabajaba? En el lugar santísimo. Ahí era que él trabajaba. Él no trabajaba en el atrio, él no trabajaba allá en el campo. Y entonces si la Biblia te dice que a nosotros nos hicieron reyes y sacerdotes, tú estás reinando en vida aquí, sobre este cuerpo, en este cuerpo, sobre esta carne. ¿Lo dije bien? En este cuerpo, sobre esta carne. Recuerda, tu cuerpo no es la carne, aunque tu cuerpo es de carne. Cuando la Biblia habla de carne, se está refiriendo a esa mentalidad mala que nos dieron en el Edén. Esa es la carne. Cuando tú lo buscas en griego, la palabra para carne es sarx, S-A-R-X, sarx. Cuando está hablando de algo que es carnal, tú ves la palabra sarquicos. Esa es la palabra de algo carnal. Pero cuando tú ves en el griego la palabra cuerpo es soma, que es la suma de todos los miembros, ¿no? Soma. Así que tu cuerpo, soma, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ese es el lugar santísimo. Y dentro de ese cuerpo vives tú y vivo yo, pero ahí también hay una información que se adquirió en el Edén, que anda dando vueltas por ahí, y entonces tu llamado como sacerdote es a no escuchar a ese y a tratar de mantenerte en el lugar santísimo con el Espíritu. Toda esta lucha ocurre dentro de ti
y dentro de mí, para que no te sientas mal. Tú no estás batallando con el diablo fuera, tú no estás batallando con huestes fuera de ti, no, tú estás batallando en tus propios miembros, con tu propia carne, con tu propio cuerpo. Ahí dentro es que está toda la batalla. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas se lo explicó también cuando le dijo, mira, por el Espíritu, si ustedes hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Le dijo, porque mira, el deseo del Espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el Espíritu, y estos dos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis como queréis. Toda esa batalla está dentro de ti. Por eso es que tenían que darte un sacerdocio, porque cuando te dan el sacerdocio, te dan el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, es para que tú ejerzas ese sacerdocio dentro de tu cuerpo. Pastor, ¿y qué va a pasar cuando yo sea un sacerdote exitoso? Cuando tú seas un sacerdote exitoso, en tu cuerpo van a ver la persona de Jesucristo. En tu persona, en tu hablar, van a ver la persona, van a oír la voz de Jesucristo. Vas a ser una persona templada, vas a ser una persona tranquila, vas a ser un ser que se parece a Jesucristo. Mientras mejor sacerdote, en mejor sacerdote tú te conviertes, más te pareces al sumo sacerdote. Y eso es lo que Dios quiere, que eventualmente tú llegues a ser como Él. ¿Tú quieres ser como Él? Tú que me estás viendo, quizás estás luchando, quizás por años llevas una pelea donde quizás no has podido lograr lo que quieres lograr. Es sencillo, ejerce tu sacerdocio y ejerce tu reinado dentro de ti. Ahí está el lugar santísimo, ahí está tu espíritu y ahí estás tú. Qué lindo, ¿eh? Pensamiento final. Nuestro reinado y sacerdocio son posicionales, por lo que Cristo hizo por nosotros, sentándonos en los lugares celestiales. Este sacerdocio lo ejercemos, y lo pongo en paréntesis, como lo hacía el sumo sacerdote, porque nuestro cuerpo ahora es el templo santo donde habita Dios en espíritu. Ese es el tema en esta noche del sacerdocio y del reinado. Muy bendecidos y muy buenas tardes.